estás aquí por primera vez, hermano, yo quiero decirte de que estamos estudiando hace un buen tiempo la carta de Pablo a Timoteo. El tema de hoy, el tema que nos toca hoy como predicación, no lo puse yo, sino que como estamos estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo y lo estamos estudiando por porción coherente, esta es la porción que nos toca en el día de hoy. Y es 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fin de la cita del día de hoy que vamos a estudiar. Repito, no es que yo elegí esta cita, sino que como estamos estudiando expositivamente y verso por verso Primera de Timoteo, hace ya unos buenos meses, esta es la porción que nos tocó en el día de hoy. Y para que cada porción tenga sentido, nosotros lo leemos en su contexto, hermano, que nos está visitando, para que esto tenga sentido. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que más ha llevado a las iglesias y a muchos predicadores a abrazar falsas doctrinas es leer textos fuera de su contexto. A veces por muchos años creímos que la palabra decía algo, pero al estudiar diligentemente y al verlo un poco más, y al ver un poco más lo que estaba arriba y un poco más lo que estaba abajo, nos dimos cuenta que resultaba que el texto no decía lo que decía. Y que habían personas que habían retorcido palabras del Señor para su conveniencia o de forma que nos estaban guiando al error. ¿A ustedes ya les pasó eso alguna vez? A mí sí, me pasó eso. Sí. Entonces, quiero explicarles primeramente otra vez un breve contexto de esta carta. Después quiero tocar con ustedes básicamente 3 puntos. Quiero hablar de las características de hombres peligrosos, de maestros peligrosos para la iglesia del Señor. Después quiero hablar con ustedes acerca de los efectos de lo que puede traer para una iglesia el abrazar doctrinas erróneas. Y por último, quiero mostrarles la motivación de aquellos hombres de quienes Pablo nos advierte que podrían ser muy peligrosos para un rebaño. Y dice así la primera parte: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Hermano, viendo las características de los hombres peligrosos para la iglesia, hermano, primeramente tenemos que tener en cuenta que estos hombres enseñan, y la palabra es otra cosa, con referencia a las sanas palabras del Señor Jesucristo, a las santas y sanas palabras del Señor Jesucristo. Pablo se está despidiendo de Timoteo en esta carta. Ya está terminando la carta. Estamos en el capítulo 6. Ya está a punto de finiquitar su carta. Y Pablo lo que está haciendo es volviendo a la idea inicial de la carta. Porque si vamos de nuevo a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, quiero mostrarte lo que dice versículo 3 al versículo 11. Por favor, miren cómo aquí está de una manera más contundente lo que él está refrescando de nuevo al final de la carta. Dice Pablo a Timoteo: como te rogué
que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina. ¿Qué estaba pasando en Éfeso? Habían personas que estaban enseñando doctrina diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a lo que Pablo les había enseñado al momento de la fundación de la iglesia. Recuerden que en Hechos 19 nos explica cómo se fundó y cómo nació la iglesia en Éfeso. Una iglesia que nació en medio de una ciudad sumamente pagana que adoraban a la diosa Diana. Diana, para ilustrarte más, tenía un templo que era caracterizado como una de las maravillas del mundo antiguo por sus pilares y su arquitectura. Y mucha gente peregrinaba miles de kilómetros, cientos de kilómetros hasta Éfeso para rendirle culto a Diana. Y era como una especie de ofrenda para ella, el peregrinaje, y ir hasta ahí y comprar los templecillos que se vendían de Diana, que ellos consagraban y después lo llevaban como reliquias sagradas y valiosas. ¿Te parece similar a algo? Bueno, eso ocurría en Éfeso. Ahora, cuando el Evangelio fue predicado en Éfeso, mucha gente, según Hechos 19, empezó a arrepentirse. Y empezaban a quemar los libros de magia y de oscurantismo. Y no solamente eso, al predicarse el Evangelio en Éfeso, el negocio de los templecitos o templecillos de Diana se empezó a venir abajo, porque cada vez menos gente los compraba. ¿Qué es lo que desarticula la idolatría? El Evangelio. Te digo eso y abro paréntesis un ratito. No, yo, pastor, me fui y le rompí los santos a mi abuela. Hermano, no es así. Predicar el Evangelio y ella va a romper sus santos. Porque por ahí lo que te hace es que va a comprar uno más grande para ponértelo ahí. Así que ellos no fueron a romper los templecillos en Éfeso, fueron a predicar el Evangelio en Éfeso y la gente misma empezó a reaccionar de esa forma. Y se formó una iglesia en Éfeso. Una hermosa iglesia, fuerte, robusta en el Evangelio y la palabra del Señor. Con el tiempo, tampoco mucho, empezó a debilitarse la iglesia no por los ataques de afuera, sino que por ataques internos en la congregación. Porque se metieron maestros en la congregación, y aquí está el texto, enseñando cosa distinta, pero con un colorante y saborizante cristiano. Lo que más ha perjudicado a la iglesia de Cristo es lo que más se ha parecido a lo que Cristo dijo. Lo están entendiendo bien, ¿verdad? Porque probablemente alguien venga y te diga, Buda es el camino, y vos digas, no, Buda no. Pero si alguien viene a presentarte un Cristo y un evangelio y un espíritu bien retocado, bien camuflajeado, probablemente si no estás lleno de la palabra del Señor, termines aceptándolo. Cuanto más se parece a lo real, más peligroso es. Hace falta como más doxia, más conocimiento de la palabra para poder diferenciarlo. Entonces, ese es el problema que Pablo es el problema por el cual Pablo envió a Timoteo. Es lo que le está diciendo acá en 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 5, y es con lo que inicia la carta. Yo te rogué, dice Pablo, yo te rogué que te quedes en Éfeso, cuando yo fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina. Entonces tenía que ir Timoteo y decir, eso no enseñes, eso no lo hagas. No enseñen diferente doctrina a lo que Pablo enseñó. Y no solamente eso, sino que también dice a Timoteo, en el versículo 4 del capítulo 1, que ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así como te lo encargué, te lo vuelvo a encargar ahora por carta. No es que Timoteo se fue a ciegas
y le vino una carta con lo que tenía que hacer. No, así se lo encargaron, así se lo reencargan de nuevo por medio de la carta. No te olvides de tu misión, Timoteo. Unificar la iglesia en el Evangelio y en las doctrinas que tienen que ver con él. Manda que ninguno enseñe cosas distintas y que no pierdan tiempo en cosas que no tienen sentido, en genealogías, hijo de, o en fábulas místicas que tienen más que nada un contexto divagador, pensamiento en desorden, que lleva a que la iglesia, en vez de crecer y edificarse, empiecen a discutir por cosas que no tienen sentido. Siempre ha sido ese el método, meter a la iglesia en pensamiento en desorden para que en vez de crecer en el Evangelio, estemos peleando uno con otro y sale uno y dice, Adán tenía ombligo y Adán no tenía ombligo. Y ahí están los ombliguistas versus los antiombliguistas y sin sentido. En el contexto, no lo voy a explicar ahora porque ya lo explicamos, eran genealogías judaicas de hijo de quién y Abraham de dónde viene, y todo eso llevaba a la iglesia a perderse en cuanto a lo que era el Evangelio, y entraban en contiendas y disputas que no tenían sentido. Y Timoteo tenía que ir a poner orden ahí. Eso es lo que Pablo le encargó y lo reencarga de nuevo en esta carta. Pues el propósito de este mandamiento, dice Pablo a Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio, para que los que estén en la iglesia tengan un amor sincero al Señor, con un corazón limpio y que tengan una buena conciencia. Y acá está la frase de frases, y fe no fingida. Porque hay gente que puede fingir la fe. ¿Qué te parece eso? Y hago un silencio para fritarte un poco en este. Fe no fingida. Timoteo, dale con todo a eso para que nazca en ellos, para que nazca en los creyentes en Éfeso un amor de corazón sincero al Señor, a la causa de Cristo. Que tengan una buena conciencia, capaz de discernir, esto está mal, esto está bien, buena conciencia. Esto agrada al Señor, esto no agrada al Señor. De hecho, que el amor de Dios, el amor a Dios, les va a llevar a estar constantemente meditando, esto agrada al Señor, esto no agrada al Señor. Y ante la duda, prefiero no hacerlo. Amor de corazón sincero, de buena conciencia y de una fe no fingida. De hecho, que en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5, Pablo dice a Timoteo que él sabe que él tiene una fe no fingida. Señor. Porque aquellos que tienen fe fingida, en el versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, los de la fe fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y miren lo que dice el versículo 8, pero la ley es buena si uno la usa correctamente. Y la ley se refiere al Antiguo Testamento en aquel momento. Ahora, la palabra del Señor es buena si se la usa legítimamente, pero puede ser mala si no se la usa legítimamente. Dice en el versículo 9, les leo todo esto porque en el capítulo 6 es básicamente un reafirmar estas cosas, una reafirmación. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley del Señor
no fue dada para el que es bueno, para el que es justo, para el que no tiene pecado. La ley del Señor no está hecha para la gente buena, para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Bueno, pregunto, ¿aquí hay alguien que pueda decir, yo no soy desobediente? La ley es para el transgresor, para el desobediente, para el impío, para el pecador, para el irreverente y profano, para los parricidas, personas que han matado a sus padres, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Según qué? Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. La ley es para ellos. Tal vez, obviamente, aquí no cometimos todos estos pecados, pero a algunos nos toca. Y la ley está puesta para que al ver que no podemos cumplir la ley nos guíe a Cristo como aquel en quien tenemos perdón porque somos transgresores y desobedientes. La ley es buena si se usa de esa manera. Si yo confronto a alguien con los mandamientos del Señor y esa persona ve que no puede cumplir esos mandamientos y la ley le condena, yo haría mal en dejarlo ahí condenado si no lo llevo en su condena a los pies de Cristo. Esta es la ley, hermano. Esta es la ley. Y la ley nos guía al Señor. Y cuando alguien ve que tiene deuda con el único Dios santo, con el juez justo, y dice, pero ¿qué hago? Porque yo voy a ser condenado porque Él es bueno, santo y justo. Sí, pero hay perdón en Jesús. Porque lo que hiciste, todas aquellas transgresiones de la ley que cometiste, Jesús lo pagó en la cruz. Y Jesús en la cruz fue destrozado y maldito, abandonado y maldito por su Padre, como si fuera que Él cometió cada una de las cosas que nosotros hemos cometido. Amén. Y vivimos por eso. Jesús fue castigado por Dios como si fuera que Él vio pornografía, como si fuera que Él mató a su padre, a su madre, a sus hermanos, como si fuera que fue un homicida, mentiroso, estafador. Él fue castigado como si fuera que Él cometió todas esas cosas. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Fue destrozado por eso. Mi responsabilidad cayó en Él. Y Él vivió una vida perfecta y nos atribuyó a nosotros los méritos de esa vida sin pecado. Timoteo, la ley es buena si se la usa justa y correctamente. Si esa ley te guía a Jesucristo como el único camino para el perdón. Así que Timoteo, en el capítulo 6, si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de la piedad, está envanecido, nada sabe. Así que las características de los hombres peligrosos para la iglesia, primeramente, es enseñar otra cosa con referencia a las sanas palabras de Jesucristo. Ahora, tengo que yo decirles algo. ¿Se limita solamente este texto de enseñar otra cosa al Evangelio? No. Es el Evangelio y todo lo que tiene que ver con una vida santa y piadosa conforme al Señor para glorificar a Dios. Pero lastimosamente, también tengo que decirles que existen algunos puntos en las Escrituras que no lo vamos a ver como otros hermanos. Como quisiéramos, yo sé que hablo por ustedes también en este sentir, como quisiera yo que solamente existan los cristianos y nada más. Somos cristianos y que cada uno piense igual en cuanto a cada punto y cada postura de la Biblia.
Lastimosamente, por errores de interpretación, repito, existen algunos puntos en las Escrituras que no lo vamos a ver igual a otros hermanos. Pero tenemos la esperanza que algún día en la gloria vamos a tener todas las posturas correctas en cuanto a lo que concierne a cada punto de la Escritura. Algún día. Yo les digo esto porque cuando yo conocí el Evangelio y conocí el mundo de los sanos predicadores, porque yo vengo de una iglesia, de dos iglesias bastante insanas, una más insana que la otra. Ya les comenté esto, nosotros comprábamos aceites milagrosos. Recuerdo que una de las congregaciones donde yo fui vendían un cheque con la firma de Jesucristo, donde vos completabas lo que vos querías. Tengo el cheque porque algunos no me lo creen. Recuerdo que habían cultos donde se separaba una profetisa y ponía 3 filas y literalmente decía: en esta fila voy a orar por gente que si me dan $1,000 le voy a dar una unción, acá 500 y 250, en dólares fue. Y acá se reunieron y ella oraba y de repente uno se pasó que tenía 250 al de 500 y le pasó al de 250 para que no atribuya lo que no le corresponde. Todas esas cosas yo lo vi. Y podría acá llenarte una tarde entera de cosas que hoy digo, no puedo creer cómo el hombre puede llegar a pervertirse y corromperse. Lastimosamente, tengo que decirles que también cuando conocí el mundo de los predicadores sanos, también me percaté de que entre ellos no había una uniformidad en cuanto a cosas periféricas del Evangelio. Leía Sproul, conocía Spurgeon, conocía a Lutero, conocía a Packer, conocía a Lloyd Jones, a John MacArthur, y podría acá darte muchos nombres. Y si bien veía que estos hombres predicaban el Evangelio y la sana doctrina en cuanto a la salvación, había cosas en las cuales ellos no estaban de acuerdo. Pero esas cosas en las cuales no estaban de acuerdo, me pareció muy sano cómo lo clasificó un hombre y lo clasificó en doctrina importante, pero no salvífica. ¿Lo entienden? Doctrinas que no afectan tu salvación, pero probablemente sí tu manera de ver ciertas cosas. Entonces ahí, viendo eso, nos dimos cuenta que por causa de esas interpretaciones hay presbiterianos, hay bautistas, hay anglicanos, hay metodistas. Pero aún así somos todos hermanos y otras denominaciones más. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque lo que estaba pasando en Éfeso y el motivo por el cual fue Timoteo enviado ahí era porque no solamente doctrinas periféricas y no salvíficas estaban siendo tocadas. En Éfeso, el mismo evangelio de Cristo estaba siendo trastornado en personas a quienes el mismo Pablo predicó el evangelio. Pablo estaba vivo, Pablo andaba por ahí. Y no tardó mucho, después de que Pablo les predique el evangelio, que vengan hombres enseñando otra cosa y trastornando la iglesia en su estado más primario y puro. Ahora, si les pasó a ellos con la mayoría de los apóstoles vivos, te dejo que lo completes. Entonces, las palabras que fueron dirigidas para los hermanos en Éfeso hace tantos años, estas advertencias también lo son para nosotros hoy. Cuidado si alguno enseña una cosa distinta y no conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, que murió por nosotros, con esa muerte que merecíamos nosotros. Cuidados que alguien
venga a transgredir y trastornar y trayendo otro evangelio y otras doctrinas que no tengan que ver con una vida piadosa. Porque dice, y la doctrina que es conforme a la piedad, a la vida que se vive para glorificar el evangelio. Cuando hablamos la palabra de vida piadosa, nos referimos a una persona que está tratando de vivir día a día para glorificar a Jesucristo, luchando con todo lo que aún es, por más que sea un creyente. Cada día que estás levantándote y viene ese primer pensamiento pecaminoso a tu mente y estás luchando, Señor, te ruego que me ayudes, y vas a la oficina y vas al trabajo y te encontrás con ese jefe, con ese compañero de trabajo que de alguna forma te induce a pecar con malos pensamientos, con rencor, con algún chiste verde musgo, con algún comentario sin sentido, con amigos que te dicen o que te invitan a hacer cosas que no son agradables al Señor, y estás luchando contra lo que está afuera y lo que está adentro, día a día, para glorificar al Señor. Eso se llama vida piadosa. No es una vida perfecta, es una vida en lucha. Y cualquiera que enseñe otra cosa, que trastorne el evangelio y el vivir una vida piadosa. Porque una de las características de los falsos maestros es lo licencioso. ¿Entienden esa palabra? Él no es tan malo esto. Y buscan una vuelta para que se pueda hacer lo otro. Es una característica de los hombres que son peligrosos para las iglesias, que trastornan las palabras del Señor y la doctrina que es conforme a la vida piadosa. Y repito, lastimosamente, en cuanto a doctrinas no salvíficas, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero el evangelio y sus implicancias, hermanos, son innegociables. No se puede negociar ningún atributo del Señor. Son importantes. No se puede negar la Trinidad porque es importante. Los tres son Dios, personas con identidad. Se puede tener relación con los tres que son uno. No se puede negar la persona de Cristo y su obra. No se puede negar el nacimiento virginal de Jesús por sus implicaciones en cuanto a la cruz. No se puede negar jamás la muerte expiatoria. Expiatoria, para el que es nuevo, le digo, Jesús murió en lugar nuestro. Jesús pagó por lo que hicimos nosotros. No se puede negar jamás la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si Él no resucitó, quiere decir que la muerte pudo retenerlo porque algún pecado tenía. La gran ecuación de la resurrección es la siguiente. La paga del pecado es la muerte. ¿Amén? Si un pecador muere, la muerte puede retenerlo, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, Jesús, al volver a la vida, probó que Él murió sin pecar. Por eso es tan importante la resurrección, hermanos, porque está simbolizando, está manifestando, yo no pequé. Y si yo no pequé, morí por lo que hiciste. Ahora, si yo sigo en la tumba, vos seguís con tu deuda. ¿Lo entendiste? No se puede negar su futura venida. Debatamos años en la forma, con milenios y milenios en caballo, en la nube, pero de que viene, viene. Amén. Amén. No se puede negar la naturaleza y la persona del Espíritu Santo. Es real. Y es una herejía atribuirle obras que Él no hace. Y es vital defender hasta la última gota de sangre la inerrancia bíblica. La palabra de Dios es
perfecta. Y la palabra de Dios es suficiente para todo aquello que ella diga que es suficiente. Y ella dice que es suficiente para vivir una vida en este mundo glorificando a aquel que nos salvó. Entonces, si alguno, Timoteo, dice Pablo, enseña otra cosa, conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la vida piadosa o a la piedad, después sigue con características, dice, está envanecido. Esta palabra envanecido significa humo, viene de la palabra humo. Está flotando como el humo, es arrogante, es volátil, no tiene asidero, no tiene de dónde agarrarse. Está envanecido y Pablo dice, nada sabe acá. Está envanecido, en verdad no saben nada. ¿Vieron que dice en 1 Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron de la ley y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman? Bueno, acá lo resume, nada saben. Nada saben. Y deliran. ¿Saben lo que es un delirio? ¿Ya viste a una persona delirar? Por fiebre o por chikungunya. Delirio es emitir palabras sin sentido. Que uno está tratando de organizar lo que dice un delirante y no tiene sentido. Está delirando. Bueno, en un sentido doctrinal se refiere a personas que están hablando cosas que no tienen orden. Yo sé que se usa como muy coloquial la palabra. ¿Qué estaban haciendo? No, estamos divagando. ¿Alguna vez usaste esa palabra? Bueno, ¿saben qué significa eso? Estuve pensando en desorden. Bueno, el delirante es eso. Y lastimosamente hay muchas personas que siguen a delirantes. Nada saben, dice Pablo, y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Toman una palabra de la Biblia y deliran sobre eso. Te voy a leer cómo dice la Biblia de las Américas. Dice, está envanecido, nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. ¿Vieron ese que toma una palabra y la lleva al hebreo? Al hebreo y empieza ya tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras y empieza ahí a divagarse en palabras, que esto, que cómo, que... Y ¿saben qué dice Pablo en cuanto a ese tipo de personas delirantes? Aquí vamos a los efectos. Dice que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad. Todo eso nace de aquello. ¿Envidia en qué sentido? Y empiezan a envidiarse unos a otros porque este sabe más, porque este sabe menos, porque este no dice Jehová, este dice Hashem, este no dice Jesús, dice Yeshua, este no dice Génesis, dice Bereshit, y así te empiezan ahí a hablar en hebreo, y este sabe más, este sabe menos, y entonces empiezan a una fascinación morbosa por el morboso que le gusta debatir de palabras, y todos se pierden, y no, y de repente y se superan. Y este ya viene de repente con el shofar en la iglesia, y este ya viene con el manto, y este ya viene con un kippah, este ya se ató la cosa, y ahí, hermano, y se superan, y se envidian, en un sentido de que este sabe más, este sabe menos, y así están. Perdido en una vorágine de pleitos. Acá te está diciendo eso, que estos envanecidos que nada saben, que deliran en cuanto a cuestiones y contiendas de palabras,
hace que nazca en la iglesia pleitos, envidias, blasfemias, malas sospechas. Estamos todos desconfiados los unos de los otros. Todo lo opuesto a lo que tendría que ser una comunidad de creyentes, a una asamblea de escogidos. Todo lo opuesto a eso. Y créanme, uno solo, desviado y delirante, puede ocasionar esto en muchos. Y Pablo mismo los describe como hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Timoteo, cuidado con ellos, Timoteo. Cuidado con ellos, Timoteo. De hecho que cuando iniciamos la serie de 1 Timoteo, yo les había mostrado que uno de los temas que Pablo toca más veces, de hecho que el que toca más veces, es la advertencia a la iglesia sobre los falsos maestros. Lo hace aquí en 1 Timoteo capítulo 1 del 3 al 11. También lo hace en 1 Timoteo capítulo 1 del 19 al 20, donde inclusive hasta los nombra. Dice, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Como que los echó de la iglesia. También lo hace aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que dice, pero el Espíritu dice claramente, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Yo ya les había explicado esto. Apostatar es ya no creer más lo que en algún momento dado dijiste que creías. Porque en verdad tu fe era fingida. Y tu fe fingida no soportó la presión de vivir. Y como la semilla que se tira en la roca, que brota un poco, pero como no tiene raíz, ante la presión se seca. Y el Espíritu dice que en los últimos tiempos, cuando más presión haya, algunos apostatarán de lo que alguna vez dijeron creer, de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, y son palabras de Pablo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice que prohibirán cosas que Dios ha mandado o que las tiene como legítimas. Ejemplo, casarse o consumir algunos alimentos. Y dice en el versículo 6, Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué es esto? Que se cuiden de los falsos maestros y que prediquen el evangelio, lo que dice más arriba. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Se dan cuenta que la línea del discurso de 1 Timoteo es tan uniforme? Guarden esto y cuidado de estos. De hecho, que por eso Timoteo se resume prácticamente en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, cuando Pablo le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si yo tardo, sepas cómo debes de conducirte, cómo deben de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y después de una manera poética, trayendo un himno poético de la época, Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es esto que nos lleva a vivir de esa forma. Y dice, Dios fue manifestado en carne, Jesús vino, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un himno que al leerlo Timoteo, era como si fuera que yo tomara uno de los himnos de la iglesia y para resumirte el evangelio, porque yo sé que ya lo conoces, te pongo una estrofa de un himno que compendia todo el evangelio.
Grande es el misterio de nuestra devoción, traduce otra versión. O grande es el misterio de nuestras creencias, el Evangelio. Así que Timoteo, guarda estas cosas, cuidado que nadie enseñe cosas distintas. Cuidado con los que están envanecidos y en verdad nada saben, aunque se crean doctores en la ley, están delirando, porque ellos van a provocar en la iglesia, ¿qué cosa? Envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas. Estos hombres corruptos y necios que en verdad están privados de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad salvífica y lo que deriva de ella. Y después de decirle a Timoteo los efectos y consecuencias de estos hombres peligrosos, dice en la última parte el motivo por el cual estos hombres son impulsados a hacer estas cosas. Y dice que toman la piedad, que toman el cristianismo, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay personas que están en púlpitos que ven la fe, la piedad, el cristianismo, la vida con Cristo, como quieras llamarle, como una fuente de ganancia. Y para ellos, más personas en la iglesia es igual a más personas que ofrendan. De hecho que es lo que te dice el apóstol Pedro, que van a encubrir herejías. ¿Cómo se encubre una herejía? Con verdades. Van a introducir en la iglesia encubiertamente herejías destructoras y dice, harán mercadería de ustedes. ¿Entienden esa ilustración? Una mercadería. Como decir 3 kilos de harina, 4 kilos de arroz. Eso es una mercadería. Sos alguien que viene, escucha y ofrenda. Y si tengo que tolerarte algunas cosas que no están bien, te las tolero con tal que ofrendes. Una de las cosas más llamativas en el mensaje de los falsos maestros es ese énfasis desmedido en la prosperidad económica, en graneros rebosando de aquí para allá, en salud, en un bienestar, en una mejor vida ahora, en una especie de fascinación por vivir bien aquí. Es dinero, prosperidad. Hermano, ¿cómo no llenar un lugar así? Yo te hago un discurso breve. Claro, acá lo cortan y después suben y yo estoy diciendo esas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo no llenar un lugar diciendo, hermano, el demonio es el que te hace hacer las cosas? No sos vos. Ese demonio es el que te está haciendo fornicar, adulterar, hermano. Átalo, amordázalo, patéalo. Ese demonio tiene cautivo. Pobre individuo. El Señor quiere devolverte todo lo que te sacó Satanás. No lo perdiste por falluto. Es porque Satanás te lo sacó. Ven aquí, Él te ama. Tal como eres. Así como estás. Él te ama. Herejía, ¿eh? Él te ama a pesar de lo que eres, no tal como eres. Vengan aquí. Vengan aquí. Él quiere prosperarte, Él quiere que tus graneros rebosen. Y ahí el baterista. Yo lo he visto. Él quiere que seas rico, que te sanes, ¿Cómo no llenar un lugar así? Con promesas de que vas a tener ese auto que
Yo he escuchado, hermanos, una prédicas donde alguien decía, en fe, hermano, en fe, acá, dicen Isaías, comprarán sin plata, vayan a reventar sus tarjetas. Y la gente, ¡ah! Yo lo vi. ¿Cómo no llenar un lugar así? Que Dios te acepta tal cual. Vení aquí, vas a ser rico, próspero, sos un ganador, sos un campeón. Todos adjetivos que jamás vas a encontrar en la Biblia. Dios no puede vivir. Eso yo recuerdo que lo escuché una vez. Dios no puede vivir sin nosotros. ¡Wow! Dios nos necesita. Y mira, y la turba extasiada. Un pianito de fondo en la menor. Y todo el mundo en el piso llorando. Y es como cíclico. Después del llanto empieza el... Todo revienta y esto, y humo, y luces, y esto. Y sale de ahí el que dice, me siento bien. ¿Y cómo no te sentís bien, hermano, si gritaste 3 horas? ¿Cómo? Eso se llama... Con alguien que te acarició, que te victimizó. Todos aquí, si hacen un análisis objetivo, te gusta ser la víctima. No te gusta el que te pone en el lugar del transgresor. Te gusta ser la víctima. Y la Biblia nunca te victimiza. La ley te condena, pero te guía a Cristo. Entonces, Pablo dice a Timoteo, inclusive más adelante, en la segunda carta, que en los postreros días también, en los últimos días también, se van a amontonar personas conforme a maestros que, te lo hago más sencillo, que van a rascarle a las personas en donde les gusta. ¿Qué quieren oír? ¿Qué quieren oír? Bueno, ahí les doy. Y van a llenarse personas a escuchar a esas personas. Ya Pablo decía a Timoteo, advierte a la iglesia acerca de esas personas, que el único motivo por el cual están haciendo esto es porque toman la piedad como una fuente de ganancia. De esos, apártate, aléjate de esos. Y si te toca ir a una iglesia de 20 personas o de 15 personas, pero con un pastor que constantemente esté refrescándote el evangelio y ayudándote a vivir con lo que aún estás portando dentro tuyo, que no es agradable delante del Señor, pero que te está guiando para que luches esa batalla diaria llamada vida piadosa, hermano, ese lugar es mejor. Ahí en esa iglesia chiquitita, pequeña, con 5, 10, 8 personas, donde alguien es fiel, antes que un edificio gigante donde hay gente que está rascando simplemente a donde a la gente le gusta. Es mejor. Es más, yo creo que en esta iglesia ya somos demasiados en relación al mensaje que tenemos. Porque realmente somos muchos aquí. Yo confieso que pensé que íbamos a ser poquitos. Pero gracias al Señor que añade a los suyos. En resumen, la iglesia es el bastión del Evangelio.
nosotros, no un pastor, nosotros debemos de velar por el Evangelio. Debemos de pelear por él. Somos la columna y baluarte de la verdad del Señor. Somos la casa del Dios viviente. Somos la familia del único Dios verdadero. Rumbo a una gran asamblea que será en la gloria. Así que tenemos que cuidarnos y advertir a nuestros hermanos acerca de otras enseñanzas que desvían a la iglesia de su camino, que no son conforme a la verdad y a la piedad, que son emitidas por hombres envanecidos que en verdad no saben nada, que deliran en cuestiones totalmente necias y vanas, que tienen el potencial de producir en la iglesia enormes daños. Hombres movidos por amor al dinero y ven a la iglesia como una fuente de ganancia. Apartémonos de los tales, porque somos la iglesia del Señor. Amén. Bien. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, hoy simplemente le dimos sentido a una porción de tu palabra. Son palabras muy duras, Señor, pero si están aquí es porque necesitamos oírlas, Señor. Estas palabras ayudaron a nuestros hermanos hace tanto tiempo en un lugar que hoy es Turquía, Señor. Y si a ellos les sirvió, también a nosotros. Y lo creemos plenamente. Te amamos, Jesús. Guíanos, Dios Padre, con tu Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en tu Evangelio. Creemos en la inerrancia de tu palabra. Creemos en tu obra, Señor, en la cruz. Vivimos en ella y por ella, Señor. Ayúdanos. En tu santo nombre. Amén.